Cada civilización que ha mirado al cielo se ha hecho la misma pregunta. ¿Estamos solos? Hoy la humanidad no se pregunta si existe vida más allá de la Tierra. La pregunta es otra, mucho más urgente y mucho más incómoda. Si algún día llegan, ¿vendrán en paz o vendrán a conquistar? En este podcast exploraremos con rigor científico y tecnológico el escenario más complejo de todos. Una civilización inteligente entrando en contacto directo con la humanidad. Orígenes del interrogante. La paradoja de Fermi. En 1950, el físico Enrico Fermi formuló una pregunta que cambió la historia de la ciencia. ¿Dónde están todos? Con esto no se refería a dónde están todos los humanos, sino a la posibilidad de la existencia de otras especies inteligentes dentro de la Vía Láctea. La paradoja de Fermi establece que, si el universo es tan antiguo y tan grande, la ausencia de señales directas de civilizaciones avanzadas es estadísticamente improbable. Dado la antigüedad del universo y la vastedad de este, pensar que somos los únicos sería casi incurrir en un error. Fermi plantea algunos escenarios por los cuales no estaríamos teniendo comunicación con otras especies. O seríamos los primeros, o seríamos los últimos, o ninguna de las razas inteligentes del cosmos quisiera tener contacto con nosotros. Durante las décadas siguientes, la búsqueda científica, desde el análisis de emisiones estelares hasta los programas modernos de investigación estelar, estuvieron a la búsqueda de alguna señal que diera indicios de la existencia de algún otro inteligente dentro de la enorme extensión del espacio. El único episodio que se destacó por encima de todos los otros fue la señal WOW. Detectada el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Big Air de la Universidad Estatal de Ohio, la señal WOW fue un pulso de radiofrecuencia de banda estrecha, fuerte y extremadamente definido, proveniente de la dirección de la constelación de Sagitario. La señal duró apenas 72 segundos. Después, silencio. Un silencio que puede significar distancia, azar o una decisión. Deberíamos preguntarnos ahora si, dado el caso de que aparecieran a las puertas de este planeta, ¿cómo serían estos visitantes? ¿Podríamos hablar de una vida biológica o de una máquina? Los científicos hablan de que existen dos posibilidades para un encuentro interestelar. La primera de ellos habla de visitantes biológicos, una especie capaz de viajar entre estrellas que habría dominado la energía a una escala inimaginable. Su biología sería distinta, pero no imposible de comprender. Tendría limitaciones fisiológicas, vulnerabilidades químicas, inmunológicas o atmosféricas. La literatura científica señala que estos organismos espaciales pueden no estar adaptados a los microorganismos terrestres, a la presión atmosférica o a los rangos térmicos del planeta. Este tipo de fragilidades fue explorado en obras como La Guerra de los Mundos, donde la biología de los invasores se convirtió en su punto débil. Otra de las alternativas, y la más probable según la ingeniería espacial contemporánea, es que sean sondas, máquinas capaces de explorar, analizar y eventualmente colonizar sistemas estelares enteros sin la necesidad de organismos biológicos. Una inteligencia artificial de origen milenario, optimizada, fría y sin desgaste físico. Un adversario más que resistente, rápido y difícil de neutralizar. Podríamos preguntarnos por qué vendrían y cuáles serían sus motivos. Las hipótesis más razonables provienen de la astrobiología y hablan de exploración científica. Una civilización avanzada podría estudiar la Tierra como parte de un mapa de inteligencia galáctica. Como parte de búsqueda de recursos estratégicos, nuestro planeta posee agua líquida, metales raros, entornos energéticos y una atmósfera estable. Son activos valiosos incluso para tecnologías distintas a las nuestras. En este escenario, una civilización avanzada tomaría contacto con la Tierra a fin de poder explotar estos recursos. Y el último de los motivos posibles de esta llegada vendría a ser el ataque preventivo, una posibilidad muy inquietante. Una especie detecta que la humanidad está creciendo tecnológicamente y decide intervenir antes de que se convierta en un riesgo. La historia humana demuestra que la superioridad tecnológica casi siempre define los encuentros entre civilizaciones.
pero también demuestra que la resistencia es un camino posible. Deberíamos examinar ahora cómo vendría a ser esta invasión moderna. Una invasión interestelar no se asemejaría a los relatos cinematográficos. Sería un proceso quirúrgico, rápido y con objetivos precisos. En la primera fase, un apagón informativo, un ataque del tipo electromagnético o una interferencia en los satélites, la pérdida de comunicaciones globales, haría que los ejércitos quedaran fragmentados y las ciudades totalmente aisladas. La segunda fase sería un reconocimiento y una selección de objetivos. Vehículos de observación o drones cartografiarían infraestructura crítica, energía, agua, comunicaciones y centros militares de importancia. La fase 3 sería la intervención directa y dependiendo del tipo de visitante la ofensiva variaría. Si son seres biológicos, necesitarían adaptarse al entorno, buscarían zonas estratégicas, no atacarían todas las regiones del planeta, ya que podrían ser vulnerables a contaminación atmosférica, patógenos o a variaciones térmicas. En cambio, si son sondas robóticas, operarían sin pausa, desactivarían infraestructura eléctrica, priorizando la neutralización de arsenales estratégicos y serían muchísimo más difíciles de emboscar. El impacto en las diferentes regiones del mundo no sería uniforme. Estados Unidos y Europa responderían con estructuras militares integradas, satélites y armas electromagnéticas. La coordinación sería inmediata. En Asia, China e India disponen de capacidades espaciales crecientes, serían actores claves en la defensa técnica y en la reorganización productiva. América Latina, con menor infraestructura militar espacial, la región dependería de su geografía. Áreas selváticas y cordilleras serían refugios naturales. Las sociedades recurrirían a redes de supervivencia civil, mientras que en África, las zonas de baja densidad urbana serían menos vulnerables. El desafío principal sería mantener recursos esenciales. Desde una vista de la preparación humana, la historia demuestra que las sociedades que resisten crisis profundas comparten factores comunes: agua almacenada, energía alternativa independiente, alimentos no perecederos, comunicación fuera de la red a través de radio VHF y HF, redes comunitarias con roles definidos, conocimiento en primeros auxilios, mecánica y herramientas manuales. La preparación no es resistencia armada, es continuidad social. Podríamos preguntarnos ahora si la humanidad tendría chances de ganar. El resultado dependería directamente del tipo de visitante. Si son seres biológicos, las limitaciones fisiológicas ajenas al ecosistema terrestre podrían ser críticas. El simple hecho de respirar nuestra atmósfera, interactuar con nuestro microbioma o exponerse a nuestra presión atmosférica podría comprometerlos. La humanidad podría resistir mediante desgaste, adaptación y conocimiento del terreno. En cambio, si son sondas autónomas, el desafío sería mayor. Las máquinas no enferman y no descansan, pero tampoco son invencibles. La ingeniería terrestre ofrece estrategias viables: impulsos electromagnéticos direccionales, saturación de sensores con interferencia, ataques coordinados a puntos de comunicación entre unidades y sobrecarga térmica. La clave no sería destruirlas individualmente, sino desarticular su red. Como estrategia final podríamos decir que si se tratara de sondas autónomas, la estrategia más eficaz sería privarla de datos. Toda máquina avanzada depende de sensores, enlaces y navegación. La victoria humana comenzaría con 3 pasos. El primero, interferir su percepción del entorno con emisiones radioeléctricas intensas. El segundo, aislar los nodos individuales de la red, obligándolos a operar sin coordinación. La tercera, golpear sus puntos de calor o energía con ataques concisos, concentrados y de alcance inmediato. Una vez aisladas y privadas de información, incluso una máquina superior pierde eficiencia, y la humanidad ha demostrado repetidamente que sabe adaptarse bajo presión. En cambio, si los visitantes fueran organismos biológicos, la biología terrestre podría convertirse de manera natural en un desafío crítico para ellos. El planeta alberga millones de microorganismos, virus, bacterias y agentes patógenos que han coevolucionado con la vida terrestre durante millones de años. Para una especie cuya biología se ha formado bajo condiciones completamente diferentes, incluso un microorganismo común y cotidiano podría resultar letal. En la historia humana,
Este fenómeno ha sido ampliamente documentado. El contacto entre civilizaciones aisladas produjo enfermedades devastadoras para las poblaciones sin inmunidad previa. En un escenario de confrontación, algunos analistas teóricos plantean que los invasores biológicos podrían verse afectados no por la acción humana directa, sino por el ambiente mismo. Aire, agua, fauna, materia orgánica y, en general, cualquier portador accidental de microorganismos locales. La humanidad no necesitaría manipular patógenos para generar un impacto. La exposición al ecosistema terrestre podría convertirse en un problema estratégico para cualquier organismo no adaptado. La clave sería comprender el entorno, favorecer condiciones que aumenten la complejidad ambiental y utilizar el propio planeta como un agente de desgaste biológico. De esta manera, la resistencia no dependería de armamento sofisticado, sino del vasto y caótico ecosistema terrestre, cuya imprevisibilidad ha sido capaz, a lo largo de la historia del planeta, de poner en jaque incluso a especies nativas. Mirar al cielo siempre ha sido un gesto de esperanza, pero también de vulnerabilidad. No sabemos si algún día otra civilización cruzará el vacío hasta la Tierra, pero sí sabemos algo fundamental. Cada avance humano, científico, militar, social, amplía nuestra capacidad de comprender, resistir y sobrevivir. Si una especie avanza y decide encontrarnos, la humanidad deberá enfrentar el desafío con claridad, preparación y conocimiento. El universo es vasto, pero ninguna especie que comprenda su propio valor está completamente indefensa. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. La Guerra de los Mundos es una obra de la literatura que fue adaptada también a película, que la protagonizó Tom Cruise y que fue hecha en serie hace poco por Netflix. El argumento siempre es el mismo. Los extraterrestres llegan, extraterrestres que son muy inteligentes, que tienen una tecnología de combate terrible, tienen los trípodes, que son como tanques, pero en vez de tener cadenas, tienen 3 patitas y tentáculos. Ellos llegan a la Tierra y se dan cuenta de inmediato de que hay virus, hay patógenos en el aire, y ellos no están preparados para sobrevivir a eso. Entonces lo que hacen es tomar a los humanos, secuestrarlos y empezar a succionarles la sangre, buscando la inmunidad humana que es propia de nuestra especie por haber evolucionado millones de años. Estos extraterrestres van a tratar de conseguirlo de una manera científica, de una manera artificial, y terminan fallando, y en base a eso ellos pierden la conquista o el intento de conquista, lo pierden y nosotros ganamos exclusivamente por la intervención de los virus. Esa obra lo que marca es esta postura que dice: si en el caso de que aparezca el día de mañana, dentro de un futuro muy lejano, una especie invasora que diga, bueno, vamos a conquistar la Tierra, además de tener que vérselas obviamente con todo el aparato social y militar, también se la va a tener que ver con el ambiente, que es en definitiva el arma más poderosa del planeta. Terminan siendo los microorganismos. Y segundo, si analizamos la idea de las ondas autónomas, estamos en una época en donde los conflictos modernos, los que se están dando en América del Norte, los que se están dando en Europa Central y en otros países que también están en situaciones de guerra, la aparición del dron como un arma que está ahí como un cambiador de juego y que es una tecnología que es absolutamente letal, pero que no es extraterrestre, es nuestra, es algo que es humano. O sea, la idea de una sonda que venga del espacio no es muy descabellada si nos ponemos a pensar ahora en la modernidad. Lo vemos con ojos de modernidad, justamente, de seres modernos. Hace 100 años atrás, Orwell, que fue el que escribe La Guerra de los Mundos, la presenta como radioteatro y nunca dice es un radioteatro. Entonces, cuando estaban actuando los participantes de la obra, van relatando a través de la radio que los
extraterrestres están avanzando, que el ejército está perdiendo, y la gente se lo creyó. Capaz que a esa misma gente nosotros viajamos en el tiempo y le contamos que existen los drones, no nos van a creer. Pero en la modernidad la idea de una sonda autónoma es plausible. Bueno, hasta acá el video de hoy. Ya hablé mucho, 15 minutos y algo me está marcando el Audacity. La verdad que sé que canso a veces. Y como siempre les pido, suscríbanse, comenten, denle me gusta, compartan. Y muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.